Gracias, doctora Karen Fiorella, a Joel también, de estar en este curso de capacitación y lo que a mí corresponde, la parte del derecho penal, ¿no? Y justo cuando conversamos con nuestros amables organizadores de este evento, se iba planteando cuáles eran algunos puntos o aspectos esenciales en los cuales podrían ser objeto de desarrollo en este curso de capacitación. Y vi de cierta manera importante, y más aún de las perspectivas que tienen muchos abogados hoy en día de acceder a ciertos cargos públicos, ¿no? En ciertas convocatorias, ¿no? De que la importancia, la vital, capital importancia que tiene la parte general del derecho penal, y siempre la va a tener. Este es algo que trasciende en nuestros días, que mueve finalmente la forma, las circunstancias de cómo es que tiene que aplicarse la ley penal en un Estado constitucional de derecho como es el peruano, ¿no? Y esto finalmente a la luz de una política criminal muy variopinta, que ha significado la inclusión de una gran cantidad de figuras delictivas, como el feminicidio, el sicariato, en lo que implica el homicidio agravado por la calidad de la víctima, lesiones al feto, manipulaciones genéticas, toda esta explosión normativa en cuanto al delito de trata de personas, explotación sexual y laboral, la gran cantidad de circunstancias agravantes que se van incluyendo en los tipos penales, sobre todo aquellos que están que protegen bienes jurídicos fundamentales como la vida, el cuerpo y la salud, la libertad, bastante el tema de la libertad sexual, la intangibilidad sexual, y obviamente incrementando notablemente la pena, ¿no? Pero todo acto luctuoso, sea cual fuese que se ha cometido, tiene que disgregarse en su interpretación y la operativización de la ley penal conforme estas instituciones fundamentales, elementales del derecho penal. ¿Y dónde están en la parte general? Que vienen a definir de cierta manera es cómo es que tiene que ir discurriendo el análisis y la valoración, el examen riguroso a través de las diversas categorías, elementos de la teoría del delito. Esto implica finalmente identificar que la teoría del delito comprende instituciones básicas y esenciales que determinan la imputación. Porque creo que esto es lo que la teoría del delito nos ofrece hoy en día en la doctrina y la dogmática, propiamente hablando. Esto es una teoría de la imputación, establecer las bases de punición. Y establecer las bases de punición significa recorrer de manera muy prolija posible las diversas categorías dogmáticas de la teoría del delito. Uno ve algunos videos y uno ve algunos colegas cómo van trazando finalmente su línea pedagógica de enseñanza y cómo es que van definiendo un análisis que para mí tiene que ser siempre preclusivo. Lo que se establece en el ámbito de la dogmática jurídico-penal y lo que tiende finalmente a fijar la teoría del delito es el injusto penal culpable o inculpable. Esto es, cuáles son los aspectos y las categorías que vienen a refundir cada uno de ellas y que de cierta manera están trazadas, están dibujadas, diseñadas normativamente en la parte general del Código Penal. Y esto es algo importante en lo que uno va teniendo la posibilidad durante varios años de ir estudiando, examinando, y obviamente tratando de impartir a los amables participantes en las universidades o entidades privadas como lo que estamos realizando el día de hoy, de que para ingresar al marco de aplicación de la ley penal en la parte especial, previamente hay que manejar la parte general. Y recordaba un poco la literatura de antaño y que los grandes juristas nacionales e internacionales, antes de ingresar al abordaje de la parte especial, y que vaya que tiene tremenda trascendencia hoy en día en mérito a las reformas que se producen y se suscitan de manera permanente, diaria y continua en nuestros códigos penales, en que primero hay que penetrar y hay que familiarizarse, ingresar al abordaje del análisis de la parte general, de la teoría del delito, de la teoría del hecho punible, de lo que significa finalmente identificar estos elementos o presupuestos que resultan esenciales y fundamentales para poder establecer con mínimo grado de rigor cuánto es que se puede imponer realmente una pena o una medida de seguridad a quien obviamente ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico.
Y lo decimos en otra capacitación, que la subsunción de un hecho a un determinado tipo penal tiene que recorrer determinados valores y determinados criterios a saber. Y esos criterios finalmente resultan vitales e importantes en orden finalmente establecer las diversas categorías dogmáticas, sea cual fuese el delito. Primero, si hay un proceso de subsunción típica mínimamente correcto, partiendo de la idea de que se necesita una conducta, una manifestación de la personalidad humana que sea producto de la libertad del ser humano. Como bien lo decía Kant, lo que no interesa al derecho penal es la obra de la causalidad. Eso no importa. Ahí donde hay causalidad no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay posibilidad finalmente de establecer las bases de la imputación. Esto es una acción o omisión jurídico-penalmente relevante. Una acción o omisión jurídico-penalmente relevante, ¿atribuirle a quién? Interesante lo que había Fran Almanza en un video de una capacitación, porque ustedes están en el desarrollo de unas preguntas y le van a establecer, acá, ¿cómo es que usted tiene que definir si el hecho debe ser o no sancionado punitivamente? Analizando la categoría de la acción, de la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad, donde tenemos que fijar las bases del análisis. Que la teoría del delito, evidentemente, es un examen preclusivo, valorativamente hablando. Esto es, usted va finalmente quemando etapas. Se producen eventos o desastres ecológicos catastróficos que afectan de manera sustancial los componentes ambientales, los recursos naturales humanos vitales, no solamente dentro de una concepción etnocentrista, sino también antropocéntrica, disculpen, también etnocentrista, lo que significa per se y una construcción autónoma, sustantiva, de bienes jurídicos tan fundamentales como es el medio ambiente. Y se produce un oleaje, un tsunami a muchas millas de distancia del país, y eso mueve bastante una embarcación, y que producto de ello se produce un derrame. Se diría en todo caso que estamos fuera de una acción jurídico-penalmente relevante, una acción, un comportamiento, una conducta que tiene que haber discernimiento, conciencia y mínimo de la voluntad. Pero para eso también tenemos que adoptar ajustes de naturaleza normativa. Ajustes de naturaleza normativa cuando los seres humanos, los hombres o mujeres que desarrollan una serie de actividades económicas, industriales, socioeconómicas, como es la extracción finalmente o la comercialización del petróleo, etcétera, diésel, tienen que tomar ciertas medidas de precaución. Esto es lo que dejó de lado hace mucho tiempo la causalidad. La causalidad era que, si bien los fenómenos de naturaleza no pueden explicar la forma de cómo es que tiene que construirse la imputación jurídico-penal, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto es, los factores de atribución, la imputación requiere necesariamente de un sujeto libre y consciente con mínimo grado de discernimiento, donde sus comportamientos es producto de su espiritualidad, de su libertad, de su vida en sociedad. Y para ello, obviamente, se dejan de lado una construcción delictiva basada en criterios ontológicos, naturalísticas, disculpen, causal naturalistas, fisiológicos, etcétera, mecánicos, que no podían escribir la ciencia del deber ser, que es el derecho penal. Entonces, para eso se va construyendo una teoría del delito que se va normativizando de cierta manera, y donde todos nosotros, en el momento que despertamos y vamos realizando determinadas actividades, más aún cuando salimos de casa y máximo en este estado de pandemia, tenemos que adoptar ciertas medidas de precaución. Mejor dicho, tenemos que sujetar nuestra actuación a las diversas normativas que rigen nuestra actuación humana, como es subirse finalmente a un vehículo de transporte público y todo lo que te piden ahora con las mascarillas, y obviamente las vacunaciones, lo cual es un derecho importante al no contagio, ¿no?, a las otras personas. Y a su vez también quienes conducen y transportan personas que no son finalmente semovientes, tienen que adoptar ciertas medidas de precaución de seguridad, así también los que transportan sustancias altamente contaminantes para los mares, para los ríos, para los manantiales, para las aguas. Entonces hay que ver y establecer con rigor las bases de una imputación
que tenga primero como arquetipo, como armazón, una persona que tenga esa capacidad de discernimiento de libertad y que tenga esa capacidad de conducción normativa conforme a derecho. Y esto habiéndose establecido hace ya mucho tiempo atrás, lo que implicaba la separación entre el injusto y la culpabilidad. Una cosa es la valoración de los hechos, de las acciones, de las conductas, de los comportamientos, acciones o omisiones típicas. Vayamos a ver si también son penalmente antijurídicas, como tercer grado de valoración de la teoría del delito. Y otra cuestión distinta a decir es lo que refiere a la culpabilidad. Una culpabilidad, el reproche a una persona que recae por haber cometido un acto luctuoso. Yo les pregunto, las tipificaciones penales, aquel que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¿Qué elementos de la categoría del delito contienen esos tipos penales? Los tipos penales solamente describen conductas por acción o por omisión y en base a esa equivalencia del artículo 13º de la parte general del Código Penal. Entonces se establece el verbo típico, rector, matar, pero un verbo matar que tiene que ser entendido de un punto de vista normativo y no causal valorativo. Esto es porque una persona puede morir finalmente de un impacto de conocer una noticia altamente trágica de que ha muerto una persona muy cercana a ella, obviamente bajo el marco de una relación afectiva bastante significativa, ¿no? Bastante significativa. Entonces muere, le cuenta, ha muerto su señora, su hijo, le da finalmente un paro cardíaco y fallece. Eso no interesa, ese tipo de muertes. Tampoco aquel que va a una farmacia y compra una gran cantidad de barbitúricos, de antibióticos. El farmacéutico se las vende, se las expende porque viene con su receta médica, se toma las 30 tabletas o las 25, las 20 y le viene una septicemia, una infección generalizada y se muere. Eso tampoco es importante. Producto de un rayo o finalmente, de un maremoto, una persona es arrastrada por el mar, por los torrentes del agua, y así fallece. Eso no interesa al derecho penal, porque el derecho penal lo que tiene que interesar única y estrictamente son resultados, son lesiones a bienes jurídicos. Conforme el artículo 4 del título primero del Código Penal, toda pena, dice así el artículo 4, no es que lo diga yo, requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado. Pluralmente tutelado. Hay que establecer entonces qué hace ese catástrofe ecológico. Si había finalmente la infracción de una norma de cuidado que había que adoptar ciertas medidas de precaución dentro del grado de la previsibilidad. Cuando luego del análisis de la conducta humana, que tiene que resultar siendo manifestación de la personalidad, como bien lo dice Klaus Roxin en la doctrina germana, y donde tiene que descartarse, por lo tanto, aquello que es imprevisible, aquello que no es previsible, casos fortuitos o causas finalmente a los cuales no pueden ser atribuibles a las personas, ¿no? Caso fortuito o fuerza mayor, y lo que es la fuerza física irresistible. Entonces uno que haber manejado esos parámetros de establecer una persona es empujada vilmente por otro, y así choca con una tercera persona y le genera lesiones graves o lesiones leves. Acá hay una falta de acción en sentido jurídico, porque esa conducta no es manifestación de su personalidad, porque se convirtió o ella en un mero cuerpo mecánico en las manos de un tercero. Y así es que finalmente le generó esta situación y así se vio lesionado, puesto en peligro un determinado bien jurídico. Entonces, luego de ello analizamos los criterios de imputación objetiva, que propiamente no está definido en el Código Penal, pero parte de una construcción dogmática, teórica, que resulta siendo racional y acorde con las bases de imputación de un derecho penal democrático. Un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Un Estado democrático de derecho, las personas no pueden ser sancionadas por lo que son, sino por lo que hicieron. Y ese acto, finalmente esa conducta, tiene que haber sido lesiva para un determinado bien jurídico, artículo 4 del título preliminar del Código Penal, ¿no? Entonces, las bases de imputación, la infracción de una norma de cuidado que haya generado un riesgo jurídicamente desaprobado y producto de ello se haya lesionado o puesto en peligro un determinado bien, la vida, el cuerpo y la salud, etcétera, ¿no?
Y dentro de esas construcciones delictivas que cada vez son más ampulosas, y como decíamos, está el delito de homicidio, de secuestro, de extorsión, de asesinato, parricidio, feminicidio, los delitos de trata de personas, explotación sexual. Estos tipos penales definen un comportamiento. Luego ven y advierten quién puede ser sujeto activo del delito. Si es un delito común, un delito especial, si es un homicidio o asesinato, un homicidio por emoción violenta, etcétera, un homicidio agravado por la calidad de la víctima, pues autor puede ser cualquiera, es un delito común. Entonces, y se va analizando quién también puede ser sujeto pasivo. Lo que hace un delito en especial no es la calidad de la víctima, sino la calidad del autor o la calidad de la gente. El qué. Cuando dice el qué, y ahí se operativizamos finalmente en base a los esquemas de la teoría del delito, tenemos que analizar quién es el que puede ser autor de efectos penales. Es un ámbito de libre configuración de la persona en sociedad y todo finalmente puede desarrollar su propio cuerpo y así finalmente impulsarlo, dirigirlo, direccionarlo a lesionar o matar a otra persona, pues es un delito común. Pero cuando hay construcciones normativas que definen ciertas relaciones muy específicas y especiales entre autor y víctima, entre un sujeto activo y sujeto pasivo, se hacen denominar delitos especiales, ¿no? Se hacen denominar delitos especiales. Entonces, vamos definiendo el análisis de la conducta, el comportamiento humano sobre las diversas aristas, tanto de la parte general que tienen que ver con los elementos y categoriales que están en la teoría del delito cuando estamos ante una conducta humana. Antes de ingresar al análisis de la tipicidad, propiamente habíamos señalado de que tiene que haber un mínimo grado de conciencia, discernimiento y libertad de esta persona. Porque si este es un instrumento en manos de otros, simplemente un mero cuerpo mecánico, operará una fuerza física irresistible. Y ese es un concepto de no acción. ¿Y qué tenemos en los conceptos de no acción en sentido jurídico penal? Los estados de inconsciencia, que venía a ser la grave alteración de la conciencia, lo que es finalmente lo que señalaba, lo que es la fuerza física irresistible. O sea, unos hablan del sonambulismo, otros hablan del hipnotismo. Entonces, eso habría que ver en el grado de la ciencia cómo poder establecer estos finalmente situaciones en la cual puede verse inmersa una determinada persona para que diga que no es un concepto de acción u omisión en sentido jurídico penal. Entonces, una vez que hemos establecido que estamos ante un comportamiento humano realizado con base a un mínimo grado de libertad y discernimiento, recién vamos a analizar las bases de la imputación objetiva y la imputación subjetiva, y donde todo nuestro comportamiento tiene que ver con normas. Todo hoy en día está reglado en sociedad. Nada está fuera del alcance de una regulación positiva, sino todo es objeto de una normación a través de los diversos dispositivos legales que el legislador y el Poder Ejecutivo ha sancionado en los últimos tiempos. Como decimos acá, si asumimos que el delito es la acción y omisión típica y penalmente antijurídica, donde el reproche de culpabilidad marca la naturaleza jurídica y la consecuencia. Para ustedes el delito también abarca la culpabilidad. Y cuando nosotros escuchamos en pregrado, el delito es la acción o omisión típica penalmente antijurídico y culpable, quiere decir que los inculpables, los que sufren de una malía psíquica, producto de ciertas patologías mentales muy significativas y que impiden al ser humano, hombre o mujer, poder comportarse de acuerdo a una motivalidad normal de la norma, estas personas que pueden lesionar a otra persona, que pueden matar, que pueden cometer un delito de feminicidio, una violación sexual, actos contra el pudor, han cometido un acto luctuoso o han cometido un pecado, un acto antisocial o una transgresión puramente normativa, una infracción normativa, han cometido un acto luctuoso. Claro que lo han cometido, porque el delito únicamente es la acción y la omisión típica y penalmente antijurídica y se debe llevar a una determinada probática. Una determinada probática. Y que lo hacemos en base de un modo secuencial, ¿no? Entonces, en base a ese esquema de la bipartición entre el injusto y la culpabilidad, que creo que fue una de las evoluciones epistemológicas más importantes de la teoría del delito en los últimos tiempos. Entonces, ¿los inimputables cometen o no delitos? Si ustedes le preguntarían, ¿el inimputable comete un delito, un pecado, un acto antisocial o meras infracciones normativas? Para poder imponer una medida de seguridad a un imputable que puede ser una grave anomalía psíquica, que es un asesino en serie, un violador en serie,
se requiere acreditar previamente que ha cometido un acto luctuoso. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la culpabilidad en términos sustantivos y la responsabilidad en términos procesales? ¿Es la misma? Para poder aplicar una medida de seguridad y dentro de los primeros precedentes vinculantes que la Corte Suprema construyó, esbozó, una vez que se dio el artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales vía el decreto legislativo 959 en cuanto a la implementación progresiva del sistema procesal penal acusatorio ya culminado el año pasado, año 2021, ¿ah? Para poder imponer una medida de seguridad que se requiere a una persona que ya se ha hecho el diagnóstico y sufre de una grave anomalía psíquica. Es un esquizofrénico, un oligofrénico, un esquizoide. Aparte de ello, se tiene que acreditar que ha cometido un delito y esta persona es portador del principio de presunción de inocencia y también sobre él está revestido de que se tiene que finalmente superar la valla cognitiva de fuera de toda duda razonable. ¿Ah? ¿Se tiene que finalmente realizar ese análisis o no? Esto es, para imponer una medida de seguridad, ¿es a través de una sentencia condenatoria, un auto de sobreseimiento, una sentencia absolutoria o ninguna de las anteriores? ¿A través de qué resolución judicial se puede imponer una medida de seguridad? A través de una sentencia condenatoria. Esto quiere decir que si no se prueba probatoriamente hablando que se materializó el delito y que éste lo cometió como autor o partícipe, por más inimputable que sea, no puede haber pena sin delito y medida de seguridad sin delito. Nulo poena sine culpa. Estas son las bases y las garantías de un Estado social y democrático de derecho o de un Estado constitucional de derecho, ¿no? De que solamente se puede imponer una sanción punitiva a quien previamente ha cometido finalmente un determinado acto luctuoso. ¿Ah? Y esto significa esta garantía. Si no sabemos manejar esta suerte de discernimiento o distinción entre el injusto y la culpabilidad, nos llevaría a decir que entonces que los inimputables no cometen delitos, entonces no se le podría aplicar ningún tipo de sanción, porque las medidas de seguridad también son una sanción. Fíjese, ¿qué es la imputabilidad? Y vamos un poco a las ejecutorias que nos ilustran y que nos dan finalmente, grafican la forma como los tribunales operativizan la ley penal y cómo hacen el discernimiento y la valoración sobre los diversos elementos o categorías del delito. La inimputabilidad puede ser consecuencia, recurso nulidad 1377, 2014, de estados patológicos permanentes, anomalía psíquica, sino también de ciertos estados anormales pasajeros. El numeral 1 del artículo 20 del Código Penal expresa que están exentos de responsabilidad penal que por grave alteración de la conciencia no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto para determinarse según esta comprensión. ¿Cuál es la diferencia entre la anomalía psíquica y la grave alteración de la conciencia? Que la grave alteración de la conciencia es algo pasajero, es algo eventual, producto sobre todo del consumo de sustancias tóxicas, psicotrópicas o de alcohol. En cambio, en la imputabilidad por anomalía psíquica es una persona que tal vez nació con una determinada enfermedad o lo va generando durante el tiempo, ¿no? El trastorno mental debe adquirir tal profundidad, se dice en esta jurisprudencia, que afecte gravemente las facultades cognitivas y voluntativas de la gente, que deben incidir en la misma magnitud de las causas de la anomalía psíquica. Obviamente, después de buen tiempo, luego de haber bebido bastante alcohol o haber consumido una gran cantidad de sustancias psicotrópicas, y ya se terminó resaca y todos los efectos de la resiliencia, entonces adquiere la normalidad de motivabilidad normativa. Esa es la gran diferencia entre la anomalía psíquica y la grave alteración de la conciencia, donde en la anomalía hay un análisis y hay una base patológica. Lo que no existe, sin defecto de que deba de existir, eso sí, un análisis técnico suficientemente reconocido por la ciencia que pueda definir si esta persona había consumido una gran cantidad de sustancia, de alcohol, para poder finalmente decir que está sometido a una grave alteración de la conciencia, y para eso se aplica el método Whitmark, ¿no? El método Whitmark es finalmente utilizar para estimar la gran cantidad de bebida alcohólica que se habría consumido en base a proyecciones de cantidad de sangre según las cantidades de control. Y ahí poder establecer que esta ya persona se le había apagado el televisor, si se quiere decir así, por lo tanto ya no estaba en capacidad de determinarse conforme a un grado de comprensión normal normativa. Entonces, conforme a este caso, se dice lo siguiente: la gran cantidad de alcohol que había consumido, obviamente considerando, tomando en cuenta su peso y talla y las características de cada persona en particular, es muy importante.
No se podía dar cuenta de sus actos, por ello redujo a una persona a 2 puertas de su propia casa y de ahí la condujo a su domicilio para asaltarlo, o sea, para apropiarse de sus bienes mediante violencia, que sería constitutivo de un delito de robo simple mínimamente conforme a los alcances normativos del artículo 188 de la parte especial del Código Penal. Circunstancias que no son propias de la habitualidad en la ejecución de los delitos. Eso sí, hay que tomar en cuenta, si ustedes le hacen el análisis y las preguntas respectivas, ¿cuáles son las bases de punición del Código Penal peruano? Un derecho penal del acto y una culpabilidad por el acto. La peligrosidad no es la base de la imputación. Al margen que el Código Penal, el artículo 71 y 72 de la parte general del Código Penal, aún sigue finalmente manteniendo la valoración de la peligrosidad a efectos de estimar qué tanto tiempo requiere para la imposición de una medida de seguridad, pero igual no puede ir más allá del principio de legalidad y siempre sometido al principio de proporcionalidad. Entonces, hay una grave alteración de la capacidad del recurrente, carece de valor probatorio el reconocimiento que habría efectuado, y luego se hace la otra pregunta, y esto no está en el Código Penal. Hay algunos distintos leyes penales de otros países que sí han acogido lo que se llama, que es el actio liberi in causa. A ver, ¿quién me dice qué es el actio liberi in causa? No es el que se come su causita. ¿Ah? ¿Qué es el actio liberi in causa? Es aquella persona que se ha sometido dolosa o culposamente, voluntaria o que infracción de los deberes de cuidado a un estado de inconsciencia, a una grave alteración de la conciencia. Esto es, y que le da la imposibilidad de distinguir entre el mal y el bien, ¿no? Entonces, hay personas que antes de delinquir, para inhibirse de sus impulsos delictivos y cometer los actos luctuosos con un mayor grado de libertad y finalmente, podemos decirlo, ¿no? Con mayor apulosamente del grado de desarrollo de la forma más execrable que se puedan producir. Esto es, libera bastante el cuerpo a esta persona y así desarrolla finalmente las conductas más viles, más reprochables y repudiables finalmente en sociedad. Y esto es evidentemente algo que tenemos que ir afinando dando muy fino, a efectos de establecer ello. Entonces, lo que le estábamos señalando, la importancia de la teoría del delito, de lo que es la parte general dentro de la praxis jurisprudencial y cómo, en este caso en concreto, a los cuales finalmente estábamos analizando hasta hace pocos segundos o pocos momentos, en los cuales finalmente se señala que no se le pone ni siquiera una medida de seguridad, ¿no? Sino solamente debe imponerse en los casos de inimputabilidad por grave alteración permanente de la conciencia, en tanto que la ebriedad no alcanzó tal nivel por tratarse de un estado anormal, pasajero. O sea, tiene que haber, cuando hay base patológica, es una grave, una anomalía psíquica, cuando hay una base patológica. Ambos se aplica la medida de seguridad, que puede ser un internamiento o un tratamiento ambulatorio, dependiendo del diagnóstico, las características de cada caso en particular. En este caso, ni siquiera finalmente se le impone una medida de seguridad. Sin embargo, pese a que es posible que esta alteración de la conciencia y la voluntad no tenga una base patológica, es prudente que en la vía pertinente se determine si puede ser necesaria una interdicción por ebriedad habitual, que no solo se justifica porque persigue evitar la comisión de futuros delitos, sino sobre todo por su trascendente finalidad de recuperación de la persona. Pero igual, vuelvo a reiterar, el sometimiento a una medida de seguridad, a una pena, requiere realmente de la culpabilidad. Si no hay culpabilidad, no puede haber pena. Y obviamente para que haya medida de seguridad, estará muy inculpable, pero igual tiene que determinarse que esta persona ha cometido un acto luctuoso. Acá establecemos ciertos parámetros en el análisis en los cuales estábamos señalando, que tiene que ser preclusivo, one by one, de forma ordenada. Primero, que la conducta humana es libre, basado en el discernimiento humano, y lo que ponemos acá, grave alteración de la conciencia, ¿no? Y es ahí interesante donde recurro a otra ejecutoria, a otra decisiones importantes de la Corte Suprema, la Casación 1563-2019, la libertad. Acá se señala lo siguiente, vayamos a ver eso, si podría establecer el caso de la catástrofe ecológica,
Esto producido por una empresa transnacional, privada, en los mares de Ventanilla, de Ancón, al norte de Lima, que ha producido cuantiosas pérdidas económicas y afectaciones a la vida de los animales que ahí finalmente habitaban, y también poniendo en propio riesgo la vida del ser humano. No en vano, las autoridades públicas competentes cerraron finalmente las playas del litoral, y es una gran cantidad de kilometraje de área que ha sido afectada por ello. Vayamos a ver las formas como puede limpiarse, purificarse esas aguas para que nuevamente retomen su estado normal. Entonces, eso no olvidemos entonces, por lo tanto, en consecuencia, de que en un Estado democrático de derecho, quienes regentan, realizan determinadas actividades, tienen que adoptar ciertas medidas de precaución. ¿A qué a qué se orientan esas medidas de precaución? A evitar finalmente que se lesionen o se pongan en peligro bienes jurídicos. Y acá se señala algo muy importante. En el ámbito de apreciación de la omisión impropia, y que es esa cláusula mediante un no hacer, esto es una señora que lleva a su esposo ya de bastante edad, avanzada, edad senil, a un centro médico, le diagnostican de todo, hasta el COVID, es una persona parapléjica, sufre de una serie de dolencias, es hipertensión, tiene un sobrepeso, pues ya está bien gordo, si se quiere decir, por sí mismo no puede suministrarse los medicamentos. Es la señora que tiene que hacerlo, porque ella es garante. La esposa a la esposa y el esposo a la esposa, también a sus hijos y también a los padres en un momento de nuestras vidas. Por lo tanto, decide deliberadamente no darle estos fármacos a efectos de salvaguardar su vida, de tenerlo finalmente mínimamente en un estado de salud. Si no lo hace, por lo tanto no le suministra estas medicinas y este señor se muere. Producto de la omisión. No es que ella lo haya matado, es que ella lo haya golpeado salvajemente, que haya disparado un arma de fuego o que lo haya estrangulado, sino es que omitió realizar un comportamiento que la ley le exige, porque ella es el garante. Entonces, dentro de la cláusula 13ª de la parte general del Código Penal, señala cuando la conducta equivale la omisión a una acción. Vayamos a ver si todos los delitos pueden aplicarse de esta cláusula de la omisión impropia, como es en los delitos sexuales en el ámbito de autoría. Un acápite muy importante de la autoría del delito, de la dogmática penal, es establecer con mayor grado de rigurosidad las bases de autoría y participación. Se dice más adelante, ¿no? La cláusula de omisión impropia está sujeta a una cláusula general o base material constituida por la omisión e impedir la realización de un hecho punible en el sublite de un delito de resultado, homicidio y lesiones. En todo caso, como delito de omisión, lo que se castiga es un no hacer, pero no un no hacer que se queda inmóvil, se quede estático, inerte, sino hace cualquier cosa menos la que le exige la norma. Luego, el omitente solo podrá ser imputado de aquello que estaba obligado. ¿Y dónde dice que dónde está obligado? En las normas. ¿Dónde descifra usted los criterios de imputación objetiva? Desde un aspecto esencialmente normativo. Los dispositivos legales en rigor que están esparcidos en todo el ordenamiento jurídico, va a disponer, por ejemplo, en este caso, de esa empresa transnacional, qué normas actuaciones tenía que haber realizado a efectos de impedir o evitar que se produzca una situación de esta naturaleza, porque ya de por sí transportar petróleo, diésel u otro finalmente sustancias altamente tóxicas para los manantiales, recursos naturales, significa de plano, yo no soy un especialista en el tema, adoptar la necesidad de adoptar una serie de medidas de precaución. Vayamos a ver si esto de que el fenómeno de naturaleza, que producto de la erupción de un volcán, etcétera, esto no puede ser atribuible a la esfera de organización de ellos. Pero ya el tema propiamente de la responsabilidad por daño ambiental está hecho. Hay que construir la imputación jurídico-penal normativamente hablando en base a la cláusula de comisión por omisión del artículo 13º. Solo cabrá afirmar que se ha realizado la conducta típica si el resultado es objetivamente imputable al comportamiento enjuiciado o atribuido, si se quiere decir, a una determinada persona. Y obviamente sobre la base, que saben muy bien nuestros amigos y amigas del Ex Academia Perú, que solamente las personas psicofísicas consideradas pueden ser portadores de responsabilidad penal.
Las empresas, las corporaciones, las personas jurídicas, societas de Nicaragua non potest. La 3424 de marzo del año 2016 estableció solamente la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y lo que son los marcos de cumplimientos del compliance. Primero empezando por el cohecho activo transnacional y luego se ramificó a otros más actos luctuosos, creo que también en el ámbito del lavado de activos y otros ilícitos penales que tienen alto impacto devastador en nuestros tiempos criminológicos en nuestra sociedad. Y ahí se estableció ello. Sin defecto de decir que si se les pregunta qué se puede hacer por la persona jurídica de que de cierta manera estaría involucrada en la comisión de un acto luctuoso, puede ingresar al proceso penal a través de dos situaciones o dos instituciones. Como tercero civil responsable, a efecto de salvaguardar finalmente ese derecho expectaticio indemnizatorio de las víctimas, los titulares de los bienes jurídicos, en este caso el medio ambiente, los componentes ambientales o los recursos naturales, es la sociedad represado por la institucionalidad de la administración, ¿ok? Entonces, tercero civil responsable y también como sujeto de imputación de consecuencias accesorias al delito, conforme lo previsto en los artículos 105, 5A de la parte general del Código Penal, este último introducido por la Ley 30.077, Ley de Lucha frente al Crimen Organizado. Por lo tanto, sujeto de imputación, conforme a nuestra Ley Penal de Lege Lata, únicamente lo puede ser una persona psicofísica considerada. Esto es, se descarta totalmente la imputación a personas jurídicas, esto es, empresas o corporaciones. ¿Qué decimos más acá? Segundo, que la tipicidad legal demanda del aspecto objetivo la generación de un riesgo jurídicamente desaprobado, generado por el agente que sea el provocador de la lesión o la puesta en peligro del el bien jurídico tutelado, descartándose las conductas neutrales conforme la teoría de los roles, la intervención de la competencia organizativa de un tercero en resultado como infracción de los deberes de autoprotección de la víctima. Primero, que está, sí, herido, no muy grave, llega a un nosocomio, está finalmente en estado de inconsciencia, los médicos deciden intervenir quirúrgicamente, pero no se había esterilizado el material quirúrgico. Por lo tanto, se utiliza un material quirúrgico no esterilizado, le produce una septicemia y se muere la víctima. Esa muerte puede ser atribuible al primer causante, al primer autor que lo arrolló a esta persona sobrepasando la velocidad permitida. Le puede ser atribuido al primer causante o hay un quiebre de la imputación producto de la intervención de la competencia organizativa de un tercero, este es el médico. Hay que establecer rigurosamente que la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico sea consecuencia de cuáles de los dos comportamientos. Y ha sido el segundo, de la intervención de los médicos, que no procuraron garantizar, y vamos a ver cuál era la persona encargada de ello, conforme al principio de confianza, división de roles y funciones, el trabajo en equipo, tanto en instituciones públicas como privadas. Entonces, si producto de ello fue que se produjo la septicemia, la infección generalizada y se murió esta persona, la víctima, el paciente, la víctima que había ingresado al quirófano, entonces esto no puede ser finalmente imputado al primer causante. Esto no significa tampoco que el primer causante o el primer actor interviniente, sujeto interviniente, quede sustraído de todo ámbito de punición, pues él tendrá que responder por lesiones graves o lesiones leves. Esto es, se puede responder, y esto es algo que tal vez no se ha desarrollado mucho en la dogmática, se puede responder por un mismo hecho en un grado de progresividad delictiva distinto, dicho esto en el caso, que el médico o el enfermero sea responsable por homicidio culposo y a su vez esa persona también que fue objeto previamente de una grave o una meridiana lesión o una leve lesión de quien habría sobrepasado la velocidad permitida, un conductor de un vehículo, también se le atribuye por el delito de lesiones graves o leves. Esto es, el primer causante, el generador del primer hecho, generador de un riesgo jurídicamente desaprobado, no va a poder sostener válidamente, sustraerse de la persecución, ¿verdad? Por lo tanto, de la pretensión punitiva del Estado, de la Fiscalía, señalando que al verse muerto la víctima y que esa muerte quedó acreditado que fue producto de la observancia de los deberes de cuidado de los galenos que lo intervinieron quirúrgicamente, no implica dejarlo sin sanción al primer causante, que sería por el delito de lesiones graves o lesiones leves. La competencia de la víctima. Esto es una cuestión importante, ¿no? Nosotros hemos tratado de siempre hacer un análisis muy riguroso en la forma de cómo que se valoran las diversas circunstancias de cómo llega la noticia, crímenes. Consideramos y pensamos que los modelos acusatorios que tienen que enfatizar, como bien se dice ahora en la literatura,
esta cohesión que debe existir entre teoría del caso y teoría del delito, porque la teoría del delito nos va a definir finalmente si esta conducta es típica. Primero, objetivamente, sí, infringió una norma de cuidado, generó un riesgo jurídicamente desaprobado. También la imputación subjetiva, dolo, culpa o preterintencionalidad. Luego se va a establecer si es una conducta de contrariedad antinormativa. Esto es si concurre o no una causa de justificación, como es una legítima defensa, un estado de necesidad justificante, el cumplimiento del deber, etcétera. Eso nos permite la operativización de la teoría del delito en el proceso penal y luego también establecer la capacidad de reproche penal. Esto es, si es una persona inimputable, no se le va a imponer una pena, sino una medida de seguridad, obviamente siempre entendiendo, bajo lo que habíamos señalado en antes, que los inimputables también cometen delitos. El hecho de que sufra de una grave anomalía psíquica no implica que no haya cometido un acto luctuoso. Cuestión distinta a saber la consecuencia jurídica, que no será una pena, sino será en este caso una medida de seguridad. La propia víctima cruza intempestivamente la pista, la carretera, y así una persona que está conduciendo en el carril permitido, en la velocidad permitida, ya no tiene posibilidad de controlar la misma, y así lo arrolla o la arrolla dentro del ámbito de la causalidad, producto de la causalidad, ¿no? Del destino, del azar. Entonces, esta muerte de esta víctima no se le puede atribuir al autor, a la gente, porque es la propia víctima que en sus competencias organizativas personales de desarrollo no finalmente adecuó su conducta conforme a los estándares normativos. Yo no tengo por qué responder por los defectos de otros. Esta creo que es una premisa válida e importante dentro del esquema de imputación objetiva. Yo solamente responderé por terceros cuando yo sea garante de los bienes jurídicos de estas otras personas, un hijo mío, hijo menor, etcétera. Una persona que está sometida a una guarda, tutela o curatela. La propia persona adulta, pues en esos juegos que se dan en lo que se llama el sexting, empieza a enviar a su pareja o la persona que está saliendo ciertas imágenes de desnudez de ella, pues de cierto pose de erotismo. Pero así también se equivoca y empieza a pulsar con el dedo y empieza a enviarle a otras personas estas imágenes, esta foto, este video, donde ella aparece totalmente desnuda. Entonces estas personas acceden a esta visualización, a esta imagen. Se podría decir que ellos o ellas que recibieron esa imagen han cometido un delito contra la identidad, contra la privacy. Cuestión distinta a saber que una vez que recoge esta información, esta imagen, uno de estos se quiere aprovechar y lo que hace es extorsionarla y dice, bueno, yo voy a ser público a menos que tú tengas un encuentro conmigo. ¿A qué me refiero? O finalmente si no me das una cierta cantidad de dinero. Y ya viene entre el chantaje sexual y una de violación contra la intimidad de imágenes o difusiones a terceros. Pero obviamente, si accedió a esta información las otras personas en base a la infracción de las normas de cuidado de la propia víctima, esto no puede ser atribuido a esta persona que recibe este tipo de imágenes, porque esta misma mujer se colocó en una autopuesta en peligro, pues no tomó las medidas de precaución necesarias para evitar finalmente trasladar o compartir estas imágenes de alto contenido de erotismo a terceras personas a los cuales ella no deseaba que la vean en estas circunstancias, cuestión distinta, pues alguna otro, o otros también hombres, que quieran finalmente hacerse publicidad, finalmente compartiendo estas imágenes con todo el mundo. Esto es una cuestión distinta a saber. Entonces acá lo que decimos, que el estado de disvalor, objeto de incriminación, ingrese al ámbito de protección de la norma y a la esfera de organización personal del autor, ¿no? Tenemos que ir descartando la imputación. Y ese descarte va a depender de ese filtro de valoración. ¿Y esos de filtro de valoración de dónde se desprenden? Obviamente se desprende de la teoría del delito. ¿Y dónde están algunos acuñados? En la parte general. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva por el resultado, adversaria in re ilícita, ¿no? Se requiere en el principio de culpabilidad dolo culpa que vincula anímicamente al autor del acto luctuoso, ¿no? Al autor. Cuestión distinta a saber es lo que en los últimos tiempos en nuestro país, a efecto de generar una mayor dosis de punición, se fue construyendo normativamente lo que se llama los delitos preterintencionales, que significa la tentativa de un delito doloso de lesión, que es un concurso ideal de delitos, en concurso con un delito culposo por el resultado. ¿Cómo es que diferenciamos un delito un homicidio preterintencional de un homicidio doloso?
que en el homicidio doloso la persona está totalmente consciente de lo que está haciendo. Por eso que tengamos mucho cuidado cuando se hacen los análisis. La gran cantidad de reformas normativas que se han suscitado en la ley penal en los últimos tiempos y donde hay figuras delictivas que reciben más pena en comparación que otros, a pesar de que unos también afectan, por ejemplo, en la vida humana, que es el bien jurídico más importante. Porque tenemos que el robo agravado seguido de muerte, la extorsión seguida de muerte, o el secuestro seguido de muerte, lleva pena de cadena perpetua. Pero el homicidio doloso es de 6 a 20. El homicidio culposo no recibe más de 4 a 8. Increíble, el delito de robo agravado tienen penas mucho más graves que el delito de homicidio simple. Así, hasta ese delito de violencia o resistencia contra la autoridad agravada del 367, inciso segundo de la tercera o segunda tabulación de este injusto penal agravado. Solo por el hecho de que el sujeto pasivo de la acción sea un miembro de la Policía Nacional. Esto es importante a decir, ¿eh? Sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. El robo y el hurto, el sujeto pasivo de la acción puede ser una persona distinta al sujeto pasivo del delito. Esto es, los vigilantes, los miembros de seguridad, los miembros policías que son reducidos mediante una fuerte dosis de violencia, son los sujetos pasivos de un banco, a un centro comercial, en una tienda, que son reducidos por los delincuentes, por los zampones, por los amigos de lo ajeno. Ellos son sujetos pasivos de la acción, sujetos pasivos son los dueños del dinero. El delito de extorsión llama, bueno, que finalmente tenemos capturado a tu hijo, le hemos privado su libertad, si no nos das ahorita $5,000, no lo vas a volver a ver, nunca más, y más aún te vamos a ir enviando uno por uno de sus, finalmente, de sus órganos más importantes. Le vamos a ir cortando los dedos de la mano. Entonces, sujeto pasivo del delito es el dueño del dinero, el padre, y el hijo es el sujeto pasivo de la acción. Igual en un delito de estafa, sujeto pasivo del delito puede ser una persona jurídica, pero no sujeto pasivo de la acción, porque las empresas no pueden ser engañadas. Quienes serán engañados mediante fraude, delito, engaño, siempre que supere el riesgo permitido, serán los representantes de esta empresa. No lo puede ser de ninguna manera la misma corporación jurídica, y también en algunos delitos con administración pública existe sujeto pasivo de la acción, sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo del delito siempre lo va a hacer el Estado. Esto es el sujeto que va a asumir la calidad de víctima y ahí las procuradurías públicas en los delitos de corrupción de funcionarios. Pero los administrados pueden verse, los ciudadanos, afectados con actos abusivos, irrazonables, desproporcionados, ¿no? Actos tiranos de algunos que creen que porque tienen un cargo tienen el derecho a hacer lo que les da la gana. Y esos son sujetos pasivos de la acción, los ciudadanos que son afectados, así como un delito de prevaricato. Y eso es un estudio propiamente de la teoría del delito, de establecer quién es el sujeto pasivo de la acción o sujeto pasivo del delito. Como señalamos, principio de culpabilidad, la vinculación anímica que tiene el autor con su hecho. Por eso que decimos que luego de analizarse si ese comportamiento ha generado un riesgo no permitido, RNP, riesgo no o jurídicamente desaprobado, es en el plano del análisis de la imputación subjetiva a la vinculación anímica del autor con el hecho. Si es dolo y conciencia de voluntad, entonces dolo. Basta conciencia del riesgo en cuanto al dolo eventual. El dolo eventual ya es casi plenamente admisible por un gran sector de la doctrina y creo que cualesquiera delitos, inclusive aquellos que dicen finalmente sabiendo que, a sabiendas que, el delito de prevaricato o al sabiendas de elocución, el delito de parricidio, basta el grado de conciencia del riesgo, sin penetrar en el ámbito de la voluntad del autor, donde debe haber mínimamente evidencias que puedan hacer colegir razonablemente que la gente era consciente de que su obrar típico podía lesionar o poner en peligro, delito tentado, el bien jurídico tutelado. El dolo, pues, no se prueba de forma automática en el proceso penal, sino requiere de una base de evidencias que mínimamente corroborados puede hacer colegir o inferir razonablemente que el autor sabía perfectamente que lo que estaba haciendo. Que las evidencias van a defender que la misma víctima o la misma hermanita de la víctima, que este sujeto estaba a puertas de accederla carnalmente. Esto es su propósito y no lo hizo porque pasó por ahí la testigo y dijo, mejor hasta ahí llego. Entonces esto es una tentativa del delito de violación sexual y no actos contra el pudor o tocamientos indebidos consumados. Y esto tal vez en la diferencia que puede existir entre una tentativa de feminicidio o una tentativa de homicidio o de asesinato o de sicariato, a diferencia de un
delito de lesiones graves o lesiones leves consumado. Y esto en orden a establecer la penalidad distinta entre uno y otro y lo que significa un conflicto aparente de normas, que el Código Penal en su parte general no lo regula hasta lo último que me enteré y tuve una posibilidad de participar por el Ministerio Público en los proyectos del Código Penal, que se estaba incluyendo lo que son los conflictos aparentes de normas y que tiene una incidencia procesal muy importante. Es bastante común o de recibo que los litigantes por un solo hecho le metan varios delitos, prevaricato, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, etcétera, otros delitos contra bienes jurídicos fundamentales. Pero al fin y al cabo solamente se le puede aplicar uno de ellos en mérito a este principio básico y garantístico de un Estado democrático de derecho que limita el ejercicio del ius puniendi estatal, que es el ne bis in idem o el no bis in idem. Entonces, el consciente de sobrar típico podía lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado. El dolo pues no se prueba de forma automática en el proceso penal. Entonces algunas veces podemos aplicar el delito culposo. Pero el delito culposo tiene que estar expresamente previsto en la ley penal. Si esto no está ahí, pues no se puede aplicar el delito culposo. Artículos 11 y 11 de la parte general del Código Penal, que se somete el delito o la variante culposa al principio de taxatividad legal. Si no está previsto como tal, no. Bueno, cuestiones discutibles en el caso de delito de receptación del 194, decreto legislativo 1106, lavado de activos, cuando se habla que conozca o pueda presumir la procedencia delictiva de los activos que está realizando una transferencia o un determinado acto comercial, ¿no? O pueda presumir. La presunción es un grado de inferencia de validez a una persona en una determinada situación. La presunción de inocencia. Se presume que es el hijo, el padre, el esposo, hasta tanto tiempo de haberse producido en la separación con su cónyuge, pero puede significar que sea otro el padre, ¿no? Hay presunción de jure, de jure, de jure y de juris tanto. Lo que hablamos un poco de la inimputabilidad es una presunción jure de jure, que no admite prueba en contrario, pero fácticamente está demostrado hartamente de que 16, adolescentes de 16, 17 o 15 años tienen suficiente grado de conciencia de saber perfectamente lo que están haciendo. Saben perfectamente lo que están haciendo, o sea, no son totalmente inconscientes de lo que hacen. Pueden perfectamente adecuar su conducta, pero los códigos penales de tiempo atrás han sido unánimes al direccionar una política criminal de diferenciar la culpa o la responsabilidad de los jóvenes y los adolescentes para no ser tratados de la misma forma que los adultos en esta suerte de grave problema que tiene nuestra sociedad, es lo que significa la reincidencia, ¿no? Y lo que es la carrera delictual. Cuando el delito se convierte en un modus operandi, en un modus vivendi de la gente, y hay un grado de aprensión, a veces, muchas veces en las familias, donde hay bastante violencia y son los propios padres que van enseñando ya a disparar armas de fuego a sus hijos y luego se convierten en sicarios, en unos delincuentes muy avesados. Esto es algo así, pero tenemos que señalarlo por más crudo que sea decirlo. Entonces, cuando es cognoscible, el riesgo jurídicamente desaprobado es dolo. Cuando es previsible, es culpa. La cognoscibilidad nos lleva al dolo y la previsibilidad a la culpa. Si esto no es así, sí, pero se advierte que había previsibilidad en la actuación del imputado, conforme al resultado lesivo producido, aparece la modalidad culposa, siempre y cuando ésta se encuentre prevista en el tipo penal en particular, analizando los poderes individuales del autor. Cuestión distinta de verse en el caso de los delitos pretensionales, lesiones graves seguidas de muerte, etcétera, robo seguido de muerte, donde la voluntad de la gente fue lesionar un determinado bien jurídico, más sobrevino un resultado más grave, que es ser atribuido a título de culpa y no de dolor. Lesiones y robo agravado seguido de muerte. Y como decía, dentro del análisis jurisprudencial, y ahí hacemos cierto cuoto de cuestionamiento o de crítica, ante circunstancias que creemos o consideramos que los operadores jurídicos se equivocan con el proceso de subsunción típica. ¿A qué me refiero? Pues si dentro de este estado de inseguridad ciudadana que vive en nuestro país hace mucho tiempo, que puede verse agudizado por el contexto de la pandemia, por la gran cantidad de personas que han quedado sin trabajo, desempleadas, el cierre de muchas empresas, de corporaciones, por esta suerte de estado de emergencia nacional, estado de emergencia sanitaria, pero como eso no lo justifico, el delito, pues todo aquel que diga de que se quedó sin chamba y necesita llevar alimentos y medicinas a sus casas para darle a sus hijos, a sus menores, a sus descendientes, entonces va a las farmacias y va a los supermercados y se levanta todo
de por medio. Esto es, se apropia, lo sustrae, lo apodera, o inclusive realiza ciertos actos de violencia, amenaza sobre las personas que administran estos locales y estas tiendas comerciales. No, no podríamos ahí aplicar el estado de necesidad justificante de ninguna manera. No vamos a justificar todos los actos luctuosos que se cometen por decir de que hay finalmente falta de empleo. Sí, pero creo que hay una posibilidad de agenciarse lícita y legalmente en una persona y así poder colmar y poder satisfacer sus necesidades más elementales y de su familia. Cuestión distinta es saber que no hay otra opción, que su hijo esté con una fiebre altísima, esté con COVID y otro, y necesita de un antibiótico, nadie le quiere prestar, pues la gente no es solidaria, qué pena eso que sucede en nuestras sociedades hoy en día, muy desarticuladas, con bastante anomias, y la única opción de poder salvar la vida de su hijo es ingresar a una farmacia y llevarse corriendo, apropiarse, sustraer esta medicina para poder, ahí podíamos, en cierta manera, con cierto grado de valoración, aplicar el estado de necesidad justificante. Un estado de necesidad justificante que se aplica en el sentido de vulnerar el bien jurídico menos importante, que es el patrimonio. Por lo que se vulnera un delito de hurto, para mí el simple y tanto el agravado, es el patrimonio. Se vulnera el patrimonio a efecto de salvaguardar un bien jurídico más importante, ¿cuál es? La vida humana. No olvidemos algo, hemos tratado de señalarlo, postularlo en los últimos tiempos, el principio de jerarquía del bien jurídico. No todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor, hay una escala de valores. Hay finalmente un listado de bienes jurídicos que están recogidos primeramente en la Constitución y luego son llevados a los códigos penales. Y entre estos, primero es la vida humana, se dice que luego sería la libertad, se está también señalando y sosteniendo bastante en la doctrina que tal vez el medio ambiente también ocupe un lugar trascendental y obviamente la dignidad humana, y ya esto en el marco del modelo político criminal que se siguió a efectos de la sanción de la 31.146 de marzo del año pasado, en cuanto a regular los delitos contra la vida humana en los referidos a la trata de personas y delitos de explotación sexual y laboral. Entonces, esto es lo que estábamos señalando y dentro de este mismo margen de aplicación de lo que hablamos de la imputación subjetiva, es finalmente el error de tipo. No es que te quinceas de la persona que querías conocer, no que te quinceaste del tipo. No, esto no es el error de tipo. El error de tipo se refiere finalmente a un desconocimiento o un error que recae sobre los elementos constitutivos del tipo. Un elemento básico y esencial en el delito de hurto simple del artículo 185 de la parte especial del Código Penal es que la gente que se apodera, sustrae finalmente de los bienes total o parcialmente ajenos, debe saber, disculpen, que estos bienes son ajenos. No sabía, pensaba que era el suyo, era la señorita que había comprado la cartera igualita que la persona que está a su costado del micro, el ómnibus, etcétera. Ahí puede aplicarse el error de tipo, ¿no? Así también el que tiene actos sexuales con una persona dentro de los márgenes cronológicos del artículo 173 de la parte especial del Código Penal, significa que tiene que saber que está teniendo un acceso carnal sexual con una persona menor de 14. Si las formas y circunstancias en cómo la conoció a esta señorita y cómo se dio este acto sexual, lo llevó a equivocarse dentro de su anatomía y su desarrollo estructural, que pensaba que ella parecía 16 o 17, bueno. Pero si resulta de los obrantes en autos, que sabía perfectamente la recogida del colegio, no tiempos de pandemia, que compartía con sus familiares, cantando Happy Birthday, sabía perfectamente la edad que tenía, pues no puede invocar el error de tipo. Un error de tipo que cuando es invencible, elimina el dolo y la culpa. Y cuando es invencible, pudo, siendo más precavido, más prejuicioso, haber tomado mayor grado de controles y de información y haber sabido que lo que estaba teniendo ya relaciones con una persona menor de 14, entonces se aplica el delito, el error de tipo vencible. Pero los delitos sexuales no son incriminables a título de culpa. Esto es, llevado esto al principio de legalidad, al fin y al cabo no se le va a poder imponer una sanción a esta persona. Y lo otro, lo que es el error de prohibición, artículo 14 de la parte general del Código Penal, segundo párrafo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, doctor, ya estamos en el Ya tiempo terminado. estamos finiquitando. Juan, doy la palabra final. Sí, doctor, un minuto más y yo creo que ya para...
Un iniciar con minuto 8. más. La pregunta, Joel, es, ¿qué puedo decir en un minuto? ¿Ah? Sí, doctor, ¿Qué es que ideas puedo a yo las 7 colmar? tenemos. No, no te preocupes. ¿Quién sigue Sí, a las doctor. 7? ¿Mm? Ah, sí, nos acompaña el doctor Luis Riojas, que no sé, entonces ya debe estar ingresando, doctor. Ah, qué bueno. Y así termino diciendo el error de provisión y el desconocimiento ante la juridicidad, pero debemos partir de una premisa básica y valedera dentro de un Estado constitucional de derecho. Ignorante a juris non excusat, que significa que se supone que en nuestros estados las personas ya saben de antemano qué actos son luctuosos, que constituyen delito, que son antijurídicos, ¿no? Y esto podemos aplicarlo finalmente en ciertas circunstancias excepcionales ante finalmente personas foráneas, esta que llega del extranjero, una italiana en su país o una americana, está totalmente válido realizar abortos, autoabortos, hasta el tercer mes de gestación, y así lo hace en nuestro país. No sabía que esto era constitutivo, pensaba, hay un desconocimiento de la juridicidad, o tal vez el boliviano, el colombiano u otro que ingresa al país manejando un vehículo habiendo tomado bebidas alcohólicas. Pues desconocimiento de la antijuridicidad, que significaba que no sabía que conducir un vehículo de transporte público o privado bajo la influencia de alcohol y no ebrio, porque no es el delito de conducción bajo estado de ebriedad, sino bajo la influencia de alcohol, 0.5 gramos litros ante conductores de transporte público o privado y 0.25 de conductores de transporte público. Dicho esto, también hubiese gustado hablar de autoría y participación, me hubiese gustado hablar también de error de comprensión culturalmente condicionado, pero lastimosamente el tiempo nos ganó. De todas maneras, agradezco sobremanera a esta prestigiosa institución, Lex Academia Perú. Espero que lo que se haya dicho acá, en la medida posible, haya colmado las expectativas que cada uno de nuestros amables participantes tuvo al momento de acceder a esta clase virtual en tiempos de pandemia.